Pues empezaré explicando un poco cómo ha surgido este grupo por una sanidad pública y sostenible. El origen de nuestro grupo, más o menos, lo podemos situar a finales de enero de este año. Un grupo de estudiantes de esta facultad que ya habíamos tenido previamente algún tipo de contacto con la gestión sanitaria, con las reformas que se estaban llevando a cabo en distintas comunidades autónomas, a partir de la Asociación de Estudiantes de Medicina de aquí, de la facultad, pues decidimos empezar a trabajar en un proyecto de análisis de las reformas que se estaban planteando en Castilla-La Mancha y que en particular se anunciaron el 2 de diciembre por parte de la presidenta de la comunidad autónoma. Entonces, nuestro objetivo era analizar, debatir algunas de las cuestiones que se estaban poniendo sobre la mesa y, sobre todo, intentar involucrar e implicar a distintos colectivos y, en particular, al sanitario. Entonces, empezamos a contactar con distintos médicos del hospital y de atención primaria de los distintos centros de salud de aquí de Albacete. Y finalmente, a principios de febrero, pues constituimos un grupo que está formado por unas 15 personas aproximadamente y que está creciendo para analizar y debatir la situación en particular de Castilla-La Mancha y organizar unas jornadas de presentación en las que pudiéramos traer a distintas autoridades o distintos personajes implicados en toda la reforma sanitaria que está aconteciendo actualmente. Y después de este trabajo de 2 meses y medio, pues damos a conocer estas jornadas. El objetivo fundamental de las jornadas es dar a conocer a la ciudadanía y a los profesionales las experiencias previas que se tienen en la gestión sanitaria y, en particular, de las reformas que se están proponiendo para Castilla-La Mancha, ya que se han llevado a cabo en otras comunidades como la Comunidad Valenciana. Y en este caso, pues hemos decidido organizar unas jornadas en 3 bloques en los que vamos a analizar distintas cuestiones. La primera de ellas sería dar una vista general al panorama en sanidad desde el punto de vista clínico, es decir, de dónde surge nuestra sanidad, cuáles son las estructuras legislativas que le dan soporte. Y, por otro lado, las implicaciones económicas que ha tenido el desarrollo de este sistema sanitario en los últimos años y, en particular, durante la última década de crecimiento económico. El segundo bloque estaría... Bueno, dentro de este primer bloque también vamos a hablar de las implicaciones que está teniendo la crisis económica en la salud de los ciudadanos de forma directa e indirecta. Contamos para ello con un técnico de la Organización Mundial de la Salud que actualmente trabaja en la Comunidad de Madrid. El segundo bloque estaría compuesto por profesionales sanitarios, clínicos y de gestión que van a hablar sobre las distintas circunstancias que han rodeado a las reformas sanitarias y a la evolución de nuestra sanidad durante estos últimos años. En primer lugar, hablaremos de una panorámica de los servicios sanitarios públicos de todo el mundo y dándole un enfoque desde el punto de vista de la sostenibilidad económica de cada uno de ellos. De ello se encargará el profesor José Manuel Freire de la Escuela Nacional de Sanidad, que es asesor de la Comisión Europea de Asuntos Sanitarios. Después hablaríamos de la situación de las distintas comunidades autónomas en materia de sanidad y, en particular, de la política de recortes y de reformas presupuestarias que se están llevando a cabo. Para ello contamos con médicos de Galicia, del País Vasco, de Murcia y de Cataluña. Entre todos, pues intentaremos contextualizar la situación sanitaria en España. Y, por último, esa tarde, la del viernes, contaremos con la presencia del exconsejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, que hablará sobre su experiencia en la gestión pública del SESCAM y de su experiencia también desde la perspectiva de la gestión de la sanidad privada. El último día lo cerraríamos con un debate sobre las alternativas que se están proponiendo actualmente en Castilla-La Mancha, el domingo, en los que contaremos con la presencia de la actual Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, en particular, de los servicios de Economía e Infraestructuras del SESCAM. Finalmente, pues contaremos con una mesa redonda sobre correcta práctica clínica y otra sobre alternativas en gestión económica y alternativas en gestión sanitaria en general, que dará una profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, con estas
con esta serie de bloques pues esperamos simplemente dar una vista general al panorama actual. El objetivo del grupo no es solo quedarse en estas jornadas, sino trabajar e involucrar a profesionales sanitarios y estudiantes, ya que dentro de poco pues, formaremos parte de este sistema y sufriremos o padeceremos algunas de las reformas que se están proponiendo. Y en este caso pues, continuaremos con un trabajo de concienciación ciudadana y también pues, de formación en gestión sanitaria para profesionales y un poco pues, para intentar esclarecer y dar algo de luz a una situación en la que actualmente pues, todo el mundo toma parte más o menos acertadamente desde el punto de vista científico-técnico. A ese respecto sí que podemos tener la experiencia de Valencia. En Valencia, que fue la primera comunidad autónoma que puso en práctica este tipo de gestión público-privada en el año 99, actualmente ya está cubierto el 20% de la población, es decir, 1 millón de personas por medio o a través de empresas privadas. El caso es que la Comunidad Valenciana, en el periodo de 1999 a 2003, tuvo que renegociar los contratos que había establecido con empresas privadas porque éstas no estaban recibiendo los beneficios que en un principio habían establecido y estipulado por contrato. Con lo cual se tuvo que renegociar este tipo de contrato, se pagó por habitante un 51% más. Y en este sentido, pues, han comenzado en una segunda etapa de lo que se ha llamado el modelo Alcira 2 de gestión sanitaria, pues con un contrato francamente mejor. Luego también podríamos encontrar la experiencia de Madrid, en la que desde el año 2004, que es en el que se ponen en práctica los primeros planes de infraestructuras mediante modelo PFI de hospitales, pues al cabo de estos 4 años la Comunidad de Madrid ha recibido una carta de los propios empresarios solicitando el pago de 80 millones de euros por la provisión de estos servicios, ya que los gastos que ellos esperaban encontrar pues no han sido así. Por lo tanto, poner una fecha es complicado, pero sí que es cierto que a medio plazo el problema de la deuda sanitaria no se soluciona. En concreto, pues se traslada a 30 años, por ejemplo, en el caso de Madrid. Y por otro lado, pues comienza a ser ineficiente desde el punto de vista económico en el más corto plazo. Es decir, se necesitan modelos de renegociación que son mucho más jugosos para la empresa privada en los primeros años y después, pues a medio y largo plazo se podría encontrar cierto beneficio, pero actualmente la experiencia que se tiene en España no habla de ello. También encontraríamos la experiencia en Reino Unido, donde estos modelos de gestión público-privada llevan practicándose desde los años 80 con el gobierno de John Major. Y pues para que se haga una idea, al gobierno británico le ha costado la gestión público-privada en términos de libras extra en el año 2009 1.000 millones de libras, simplemente por los intereses que genera esa deuda a medio y largo plazo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un desmantelamiento paulatino que además está muy favorecido por la descentralización sanitaria, es decir, va a depender mucho de las autonomías y de las medidas que se tomen en cada autonomía para que se vean esas repercusiones. Partimos de la idea de que pues probablemente por la cantidad de circunstancias que se están dando en los últimos tiempos hay como una paralización social. No se alcanza a ver probablemente la dimensión de las medidas que se están tomando a nivel político en los últimos, no solo en los últimos meses, en los últimos años. Lo que pasa es que, bueno, en estos últimos meses están adquiriendo, pues, sobre todo en nuestra comunidad autónoma, un carácter bastante radical. Es decir, de pronto se están empezando a poner en peligro una serie de servicios públicos que dábamos por hecho que eran inamovibles, ¿no? Servicios públicos que ha costado muchísimos años conseguir. Entonces, esto es lo que hace que nos movilicemos en un mismo grupo, pues personas que en estos momentos tenemos responsabilidades asistenciales junto con estudiantes, porque realmente pues tenemos el convencimiento de que estamos en el mismo barco. Pero no solamente esto, sino que creemos además que la sociedad en general tiene muchísimo interés en conocer qué es lo que se está haciendo y las consecuencias que pueden tener estas medidas, ¿no? Entonces, probablemente ya los usuarios, las personas que acuden a los centros sanitarios están viendo
cómo les afecta a nivel personal este tipo de recortes que estamos sufriendo, pero quizá puedan tener la impresión a veces de que son situaciones transitorias o eso nos quieren hacer creer, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que hay una idea clara de desmontar el sistema público de salud y que estas medidas que se están poniendo en marcha ahora son el primer paso. Probablemente, si no tomamos cartas en el asunto, nos encontremos con que al cabo de un medio plazo, probablemente más cerca de lo que nos imaginamos, nos encontremos con una sanidad para ricos y una sanidad para pobres. Esto se está empezando a ver en estos primeros pasos, en los que de pronto empiezan a privatizarse la gestión de centros públicos, donde una parte importante de este negocio se deja en manos privadas, para beneficio de esas empresas, lógicamente. Y, al mismo tiempo, estamos empezando a ver cómo las dificultades en acceder a la asistencia sanitaria por culpa de los recortes que se están imponiendo puede hacer que muchas personas se vean obligadas a buscar asistencia al margen del sistema público. En definitiva, lo que se probablemente acabe consiguiendo, como decía, es llevar al desmantelamiento del sistema público de salud. Entonces, bueno, por eso queremos plantear públicamente qué es lo que está ocurriendo, qué alternativas existen y enfocarlo no tanto desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista científico, desde un punto de vista técnico. Es decir, estamos convencidos de que no es una cuestión de ideas políticas, no es que el partido que está ahora en el poder tenga una postura y el partido anterior tuviera otra, porque en definitiva se han tomado medidas que han ido en el mismo camino, que es el de dañar la sanidad pública, sino que creemos que hay una serie de cuestiones que son técnicas, que tienen una base científica, y esto es lo que queremos plantear en las jornadas, ¿no? La situación es diferente si la valoramos desde el punto de vista de atención primaria o de los hospitales, ¿no? Entonces, yo te puedo contar sobre todo mi punto de vista desde atención primaria. En este momento, lo que más estamos encontrándonos es que de pronto se ha decidido abandonar por completo objetivos pues nada ambiciosos, como puede ser el número de pacientes por médico esté limitado, ¿no? Es decir, hemos estado moviéndonos en unos objetivos de alcanzar unas cifras de alrededor de 1.700 pacientes por médico. Eso está absolutamente olvidado en este momento. De hecho, el SESCAN habla de amortizar plazas, o sea, ya no ir creando plazas en función de las necesidades asistenciales que se vayan creando, porque sobre todo en la ciudad de Albacete la población ha ido creciendo de forma importante, sino que ahora se plantean abiertamente amortizar plazas, es decir, cuando alguien se jubile, esa plaza suprimirla. En el día a día no se sustituye, es decir, que el planteamiento es, bueno, por ejemplo, en cuanto a bajas laborales, la ley que se ha aprobado recientemente por el Gobierno regional deja sin cubrir los 15 primeros días de baja. Es decir, cuando un profesional se pone enfermo, no se le cubre durante los primeros 15 días de baja, de forma que eso, bueno, pues supondrá que durante esos 15 días pues la asistencia a sus pacientes pues será errática. No sabemos cómo se va a poder cubrir, porque no se va a hacer. No solamente eso, sino que la idea que hay es que los equipos asuman como puedan esa asistencia. La tendencia es a no contratar sustitutos en caso de que haya ausencias de los profesionales.
Bueno, esto en cuanto al, digamos, el número de pacientes que tiene que atender cada profesional. Luego estamos encontrándonos con que de pronto las listas de espera han empezado a crecer. Es decir, que pacientes que derivamos para realizarles pruebas de imagen, por ejemplo, pues pongamos ecografía, por ejemplo, pues se retrasa mucho el momento de realizarla. Las consultas hospitalarias pues también han ido aumentando sus listas de espera. De forma que, bueno, los pacientes, pues cada vez cuesta más el que se vaya agilizando su asistencia. Esto, digamos, que son las medidas más inmediatas. Lógicamente, todo esto, conforme se vaya acumulando en el tiempo, irá produciendo un deterioro progresivo que lo pagará el paciente, lógicamente. Yo creo que las medidas políticas ya del anterior gobierno fueron en un sentido neoliberal, pues haciendo lo que les marcaba la Comunidad Europea, y este gobierno solo ha hecho pues elevarlo a un grado mucho mayor, ¿no? Quizá lo que sí que hay ahora en este momento, pero esto, vamos, desde luego en mi opinión, que no quiere decir que sea la opinión del grupo, ¿no? Esta sí que es mi opinión particular, es que hay una clara decisión de desmantelar el sistema público de salud. Yo creo que el gobierno del PP quiere desmantelar el sistema público porque hay un gran negocio que puede pasar a manos privadas y en eso están.